Hola, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la participación de todos ustedes y damos comienzo a la segunda reunión científica del 2024. Hoy vamos a estar tocando el tema de diabetes y cerebro, las implicancias y abordaje de la encefalopatía diabética. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Karina Parisi, que es médica especialista en endocrinología, médica staff del Ya. Hospital Milstein, médica del Grupo de Endocrinología del Sanatorio de las Lomas de San Isidro, secretaria del Comité de Gerontología de la Sociedad Argentina de Diabetes y miembro del Comité de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología. A continuación vamos a escuchar al doctor Gustavo Díaz. El doctor Gustavo es doctor en medicina y es docente de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba, investigador del Instituto de Biología Celular de la Universidad Nacional de Córdoba, geriatra, diabetólogo y coordinador del Comité de Gerontología de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bueno, comenzamos entonces y vamos a escuchar a Karina. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo hice un mini resumen de esta charla, aunque da para hablar muchos días de la diabetes en adulto mayor. Eh, si quieren saber más, los invitamos a nuestro curso que realizamos con el Comité de Gerontología a partir de junio de diabetes en adulto mayor, donde tenemos excelentes profesionales dando este curso, en donde está también la doctora Carla Musso y el doctor Umpierres, así que los invitamos en junio a inscribirse. Bueno, para recordar un poquito, para recordar la edad, ¿a qué llamamos adulto mayor? Últimamente está cuestionado el tema de la edad y el nombre. Estuve leyendo varias recomendaciones donde ahora se usa el término de persona mayor, que es un término más inclusivo. El adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez. La persona mayor, como dijimos, es aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna de cada país determine una edad de base menor o mayor, pero que ésta no sea superior a los 75 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Según la OMS, el término de adulto mayor se refiere a cualquier persona, que sea hombre o mujer, que sobrepase los 60 años. Esto se está utilizando más que nada en los países subdesarrollados. En los países desarrollados se usa el término de adulto mayor en mayores de 65 años. Cuando hablamos de prevalencia, ¿qué observamos? A nivel global, esto fue sacado de la IEC del 2021, la diabetes en adulto mayor aumentará en los próximos 25 años y se dice que el 10,5% de la población adulta, arrancando de los 20 a los 79 años, tiene diabetes y casi la mitad de estas personas desconoce que padece esta enfermedad. Si dividimos en grupos etarios de 75 a 69, 70 a 74 y 75 a 79, observamos que en estos diferentes grupos hay un aumento de la prevalencia de la diabetes y observamos que el 19,9% hay un aumento importante entre los 75 y los 79 años. Esto va a seguir en aumento en las próximas décadas 2030 y 2045. En la cuarta encuesta de factores de riesgo de nuestro país, en Argentina, se publicó diabetes en mayores de 65 años en un 29,4%. Es lo único que tenemos de estadística a la fecha. Entonces, la diabetes es una condición de salud altamente prevalente en la población que envejece. Más de una cuarta parte de estas personas mayores de 65 años tienen diabetes. Y la mitad de estas
personas adultas mayores tienen prediabetes también, y el número de los adultos mayores que vive con esta afección se espera, como dijimos y lo vimos en la prevalencia, que aumente rápidamente en las próximas décadas. En la práctica diaria se observa un 25% de los pacientes mayores de 35 años que tienen diabetes tipo 2, y esto conlleva per se a una mayor probabilidad de muerte prematura en comparación con personas de la misma edad pero sin diabetes. Sabemos que estos cambios fisiopatológicos de cuando uno envejece nos lleva a un aumento del índice de masa corporal y a un aumento de grasa a nivel hepático, y todo esto nos va a llevar a una mayor insulina resistencia. Cuando hablamos de metas en estos pacientes de este grupo etario con diabetes, si bien los podemos dividir en tres grupos, hablando siempre del adulto mayor sano, con una complejidad moderada, y pacientes muy complejos, que esto tiene que ver con la pluripatología y con el estado cognitivo de cada paciente. O sea, lo tenemos que tratar de ubicar en estos tres grupos y ahí ver qué porcentaje de hemoglobina y qué control metabólico esperamos de estos pacientes. Si bien esta hemoglobina glicosilada puede ir desde 7, que es una meta general, hasta 8,5, según el paciente que tengamos enfrente. Si es un paciente terminal o que está institucionalizado, podemos llegar a esperar hasta una hemoglobina de hasta 8,5. Pero lo ideal sería que nosotros no nos basamos todo el tiempo en un porcentaje, en un número y un porcentaje, sino que la idea es tener un control glucémico, ¿sí?, para evitar estas hipoglucemias que los va a llevar a la muerte, y para evitar hiperglucemias sintomáticas que los va a llevar a una posible internación. Con respecto a la tensión arterial, esto fue sacado de unas guías prácticas del Ministerio de Salud, del Tratamiento, Diagnóstico y Prevención de la Hipertensión Arterial 2019, lo dividen en dos grupos, desde los 18 a los 79 años, donde las metas son con valores cercanos de 130 o 80 de tensión arterial, y involucra a pacientes de alto riesgo cardiovascular y de bajo riesgo cardiovascular. En los pacientes mayores de 80 años, se habla de que el tratamiento de los que inicia tratamiento hipertensivo, que las metas no sean menores a 150-90 como objetivo terapéutico primario. Todo esto es para reducir la mortalidad asociada a esta patología. Cuando hablamos de lípidos, la meta de los lípidos, si bien hay valores que están muy sectorizados según el paciente, la idea es que sea también el tratamiento individualizado, como hablamos también de la glucosa y de la hipertensión. Sabemos que el riesgo cardiovascular se incrementa cuando en la edad avanzada, con niveles tales que virtualmente todo paciente añoso debería recibir tratamiento con estatina. Sin embargo, lo que se observa en varios estudios, que el uso de estatina va decreciendo con la edad. En particular, en pacientes mayores de 75 años, que se les retira la estatina a pesar de tener documentada la presencia de enfermedad arterioscleral. Hay varias publicaciones, metaanálisis y análisis secundarios de estudios que mostraron que los beneficios de la estatina para reducir estos eventos cardiovasculares son independientemente de la edad, incluyendo personas mayores de 75 años, sin que se observe aumento de los efectos adversos relacionados con cáncer o mortalidad por causa no vascular. No obstante, al momento, como dijimos, de decidir el inicio del tratamiento bipolipemiante, hay que considerar las comorbilidades, la pluripatología de estos pacientes, especialmente si el paciente tiene una flacidez aumentada, un deterioro cognitivo importante, y la expectativa de vida, eso también es muy importante, y también la aceptación del paciente si llega a no recibir este tipo de tratamiento. ¿Qué recomendamos para este tipo de pacientes? Bueno, es muy importante la detección precoz del deterioro cognitivo, ¿sí?, que puede ir desde un deterioro cognitivo leve hasta una demencia. Lo ideal sería
con estos pacientes en su primer consulta y una vez por año realizar test cognitivos para ver en qué camino está de su camino a la adultez, ¿no? La idea es a partir, las guías recomiendan a partir de los 65 años, pero sería conveniente también realizarlo desde antes o eh, eh, tomar una interconsulta con neurología si no tenemos tiempo o no podemos hacerlo en el consultorio. Para esos pacientes, tanto diabetes tipo 1 añosos como diabetes tipo 2, que están con múltiples controles diarios y que tienen mucha dosis de insulina, que es un tratamiento intensivo de su diabetes, en algunos estudios está demostrado que el monitoreo continuo de glucosa los favoreció a nivel de evitar hipoglucemias y la variabilidad glucémica, no tanto en el valor de la hemoglobina glicosílada. También es importante la detección de estos síndromes geriátricos, que son la polifarmacia, el deterioro cognitivo, como ya dijimos, detectar la depresión del paciente, ver si tiene incontinencia urinaria, ver cómo deambula, qué calzado usa para la prevención de caídas, si el paciente tiene un dolor persistente, si el paciente está muy frágil, todo esto lo deberíamos evaluar en un consultorio. Con respecto a la nutrición y al deporte, bueno, en la actividad física más que nada, se recomienda una dieta rica en proteínas y variada, y una actividad física aeróbica y también con un aumento del ejercicio con pesas por el tema de la sarcopenia para no seguir perdiendo músculo, y el entrenamiento de resistencia a lo que pueda hacer el paciente. Siempre debe fomentar estas actividades físicas, o sea, recomendar, ayudarlos, guiarlos, para que ellos no se queden postrados, que no queden sentados en todo el día y no tengan ningún tipo de movilidad. Así que siempre hay que incentivarlos al movimiento, ¿no? Obviamente lo que se pueda con cada paciente. Y como ya dijimos también, el tema de los pacientes que tienen múltiples dosis de insulina, lo ideal sería eh, no hacer una carga de la enfermedad, ver cada paciente cómo se lo puede llevar sin que estén pendientes tanto de los bolos, de la insulina basal, del conteo de hidrato, tratar de que esto no sea una carga de enfermedad. O sea, siempre obviamente tratar de disminuir la hiperglucemia sintomática, como dijimos, y la hipoglucemia, de tratar de llevarlos, acomodarlos para que no sea un peso en este final de su vida este tipo de enfermedad. Bueno, y este es nuestro nuevo logo del comité, lo quería compartir con ustedes, eh, ya que ahora estamos un poco más organizados. Estos son nuestros integrantes. Y bueno, lo dejo a Gustavo ya para que hable un poco más del tema de diabetes y cerebro. Eh, y muchas gracias por su atención y los espero nuevamente para que se inscriban en nuestro curso de diabetes en el adulto mayor. Gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Al finalizar la charla del doctor Díaz, hacemos las preguntas. Si las quieren ir poniendo en el chat, eh, mejor, así las vamos contestando todas al finalizar las dos exposiciones. Buenos días. Deseamos agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes por esta posibilidad de presentar este tema en nombre del Comité de Gerontología y del Comité de Neuropatía. Es muy importante con el avance de la ciencia y de la tecnología el poder realizar actividades conjuntas para poder lograr mejores resultados. Hoy queremos transmitir la experiencia del grupo
de biología celular que investiga sobre temas relacionados a la diabetes y el cerebro, de la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos y de estos dos comités que hoy están presentes en este trabajo. La idea es comprender, cuando trabajamos con los pacientes en consultorio, cuáles son sus problemas, llevarlos a la investigación básica y luego volverlos a pequeños grupos para ir viendo cuáles son las cosas que podemos aplicar después y en estos grupos y en estas conferencias poderlo transmitir al resto de las personas y del equipo de salud fundamentalmente. El cerebro podemos entenderlo como un conjunto de poblaciones celulares que forman estructuras, corteza, ganglios basales, distribuidos en zonas especiales. Acá, desde lo más grande a lo más chico tenemos los hemisferios cerebrales, la corteza, los ganglios basales, las distintas capas que conforman la corteza cerebral y el hipocampo, y luego una serie de estructuras que van a formar estas poblaciones celulares. Básicamente la unidad neurovascular formada por las neuronas, los astrocitos, que se unen a la barrera hematoencefálica. Vemos la corteza cerebral, vemos la unidad neurovascular, vemos el hipocampo con las distintas capas, el stratus oriens, el estrato molecular, el estrato reticular, el aculoso molecular, conformando el astra y vemos la presencia de poblaciones celulares, como son los astrocitos y el oligodendrocito, y la presencia de los axones, que van a configurar el conectoma, aquello que une todas estas estructuras. ¿Cuál es el objetivo del sistema nervioso central? El objetivo de nuestro cerebro. La corteza y el hipocampo, fundamentalmente la cognición. ¿Quién soy yo? El aprendizaje, planificación, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, la memoria, las emociones, el sistema límbico, donde también está el hipocampo, que le va a dar el tono afectivo al aprendizaje, y las emociones le van a dar el tinte afectivo para que nosotros podamos potenciar o no, o al revés, lo que hacemos. El control metabólico, dado por el hipotálamo, los ganglios basales, el sistema límbico y el control del movimiento, dado fundamentalmente por la corteza. El control metabólico para nosotros los diabetólogos es fundamental y eso está en el hipotálamo y va a regir la sensación, va a controlar todo lo que tiene que ver con los valores glucémicos a nivel dados por las sustancias que libera el sistema nervioso central, el control hormonal, la liberación del nervio vago a nivel del hígado, y de otros nervios a nivel del páncreas. Hay un control tanto endocrino como neurológico de las grandes glándulas del aparato digestivo como el hígado y el páncreas. Y a su vez, los ganglios basales y el sistema límbico van a participar en las preferencias alimentarias. Medicamentos como los GLP-1 sintéticos, estamos viendo que no solamente actúan en el hipotálamo, controlando la sensación de hambre o necesidad de comer, sino también a nivel de sistema límbico sobre las preferencias de la alimentación y sobre sistemas que tienen que ver con la adicción a alcohol y también a la comida, que podríamos considerar la obesidad en parte como con un componente también de adicción, en lo cual explicaría parte de los resultados de estas nuevas normas.
¿Cuál es la afectación que vamos a ver en la diabetes? Se afectan las grandes arterias, la macroangiopatía diabética. Se afectan pequeños vasos, la microangiopatía diabética, donde la glicosilación de las membranas basales y el estrés oxidativo y el estrés del retículo endoplásmico de las células endoteliales es fundamental como mecanismo de la aterosclerosis. Y lo que hoy vamos a tratar de completar y hablar es la enfermedad metabólica. Esto es lo que nos compete estrictamente a los diabéticos. Si bien en consultorio tenemos que ver también a los pacientes nuestros la hipertensión, detectar cáncer que se asocia a diabetes, los problemas de la obesidad, la sarcopenia con obesidad, la osteoporosis asociada a la diabetes, que es tan compleja. Pero dentro de esto, si bien también tenemos que tener en cuenta la obstrucción arterial, pero lo que nos competiría específicamente es la enfermedad metabólica que afecta a las poblaciones celulares del sistema nervioso central. Neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, microglia, células endoteliales, pericitos y poblaciones celulares que estamos encontrando día a día. Esto no se termina. Todo esto, que es la función del cerebro con la independencia funcional. Nosotros nos vamos a dar cuenta desde la clínica que un paciente tiene un problema cerebral cuando ya no se puede colocar la insulina, cuando no toma las pastillas, no puede movilizarse, se cae, se pierde. Esa es la gran afectación y la gran pérdida de independencia funcional, y es cuando nuestros adultos mayores, especialmente, van a ir a un geriátrico. Y en los niños y en los jóvenes, los cuadros de epilepsia. La epilepsia tiene su sede, diríamos, en el hipocampo, y el hipocampo es el principal lugar donde se afecta por diabetes. Una de las cosas que tenemos que entender es que al conformarse el sistema nervioso central en la etapa embriológica y continuar en el desarrollo que va a terminar con la muerte de la persona, desde los lugares de neurogénesis migran las células y se van diferenciando hasta lograr llegar a sus capas donde vamos a tener lo que son las neuronas maduras. Ahí es donde realmente va a terminar el proceso de diferenciación. Este proceso, que se llama laminación, se afecta en la diabetes. Eso lo hemos podido ver en nuestras investigaciones con modelos animales, donde no desarrollan aterosclerosis, las ratas no desarrollan aterosclerosis, y sí tienen mortalidad mortalidad. Hemos visto mortalidad en neuronas, en astrocitos, hemos visto alteración de la sinapsis y deslaminación. Esto también se ve por resonancia nuclear magnética especial. Vemos acá cómo se afecta la unidad neurovascular y se va a producir la deslaminación. Este complejo proceso también vemos que se afecta la unión de las capas al alterarse la sinapsis. Eso lo hemos podido ver con sinaptofisina, ver la apoptosis con los medios específicos y anticuerpos, y esto es lo que se ve con resonancia nuclear magnética especializada, que ya hoy con los diagnósticos por imágenes podemos ver muchas de las cosas que antes solo podíamos ver en los modelos animales mediante microscopía. Acá vemos cómo el que va a producir la mielina, acá vemos el retículo endoplásmico en esta flecha, vemos la cantidad de vacuolas oscuras que son peroxisomas y lisosomas, y donde está desarrollado el retículo endoplásmico para producir los lípidos complejos de la vaina de mielina y de las proteínas que forman parte del BMP, el MBP, que son las proteínas específicas, va a sufrir un proceso complejo que se llama estrés del retículo endoplásmico. ¿Qué es lo que conocemos los diabéticos? Glucemias altas,
lípidos altos, especialmente triglicéridos. Es lo que estaba mencionado en el octeto, que es la glicolipotoxicidad. ¿Cuál es el órgano? La organela metabólica de la célula, el sistema de endomembranas, formado por la membrana nuclear, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Y a esto le agregamos el Golgi y las mitocondrias. Las mitocondrias, y esto es algo relativamente nuevo, se comunican por un conectoma, un pasadizo, diríamos, formado por proteínas, un anillo proteico, que se llama MAM, con las mitocondrias. Esto nos ayuda a entender por qué se produce la apoptosis celular por la vía interna y las alteraciones mitocondriales que vamos a observar con microscopía electrónica. Esto es una microscopía electrónica y hoy yo me quiero enfocar hacia el conectoma. Nosotros hemos visto que las neuronas se mueren por apoptosis, se afecta los astrocitos, se afecta la unidad neurovascular y se produce la deslaminación. Eso lo hemos publicado en Lipid Disease y en un libro que yo dejo para que ustedes lo puedan leer, es publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto es lo que nosotros queremos ver, es hoy que les quiero contar el conectoma, la conexión, el cableado de la computadora que tenemos en la cabeza. Esto es lo normal, cómo funciona el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, produciendo las proteínas que van a formar la mielina, esto que rodea a cada uno de los nervios, tanto del cerebro como del sistema nervioso periférico. Nosotros lo hemos estudiado en un modelo de nervio óptico porque tiene oligodendrocitos y es parte del sistema nervioso central. Esto es comparable con el cuerpo calloso y las fibras de asociación que tenemos en el cerebro. El estrés del retículo endoplásmico va a generar una sobrecarga de trabajo que puede ser que lo pueda solucionar o puede ser que vaya a la senescencia, que es un estado en donde se para el ciclo celular y la célula no se divide, entra como un estado de quiescencia. O puede ir a la apoptosis, o puede ir a la autofagia, ferroptosis o distintos otros tipos de muerte celular. Vemos acá, en este astrocito, una serie de huequitos de vacuolas que no estaban en el otro astrocito que es normal. Eso refleja este proceso de estrés del retículo endoplásmico que lleva a la muerte celular. Esta muerte la vamos a ver después, cómo se produce desmielinización del nervio óptico y se van a producir una serie de bullas que son aperturas de la vaina de mielina. Acá vamos a ver que junto con esto se va a producir una alteración de las mitocondrias a nivel celular, tanto de oligodendrocitos y de las fibras nerviosas que forman el axón. Este es un esquema para poder clasificar la destrucción de las mitocondrias, que lo utilizamos para poder clasificar todas estas figuras de microscopía electrónica. Estas fotos que hemos utilizado son de 16.700 aumentos. Esto nos permite ver vacuolas con peroxisomas, lisosomas, nos permite ver mitocondrias y entender esto de la mielina, poder medirla, poder ver cómo se afina de forma asimétrica y eso se comprende como una desmielinización. Y esto que recién hablábamos de lo que es el conector. Este es un esquema de cómo se une todo por estas fibras. Al centro está una tinción empírica que también utilizamos para entenderlo, eso es normal, que se llama Luxol Fast Blue, y donde vemos el cuerpo calloso, los hemisferios, todo lo que es azul son conectomas, son fibras axónicas mielinizadas. El hipocampo, el hipotálamo, todo está cableado, todo está unido
por axones mielinizados y algunos amielínicos. Y en la izquierda vemos los axones, muchos de ellos totalmente normales, y algunos, aunque sea normal, también tenían pequeñas presencias de muchas, pero en bajo proporción. ¿Qué es lo interesante? Que vemos en estas dos papers del año 22, nuevos, y hay muchos más, pero que el de arriba, que vemos estas dos zonas, vemos que la zona azul, hay destrucción de la conectividad estructural y deterioro conectivo. En la zona roja hay alteración funcional alterada y deterioro cognitivo. Y en la zona amarilla hay alteraciones propias del hipocampo, no de otras zonas. Acá vemos cómo hoy ya con resonancia nuclear magnética funcional podemos hacer predicciones y clasificaciones. No solamente con el Mini-Mental, con el test de Canadá y otros, evaluar el estado cognitivo de nuestros pacientes y el examen físico, sino también con resonancia nuclear magnética podemos ver cómo la diabetes y otras patologías tienen neuropatía periférica, la complicación más frecuente del diabético, y también central, que no la podemos ver porque no tenemos los recursos. Hoy sí, no lo podemos tener a gran escala, lamentablemente. Y lo más interesante de esto es que parte de estos colores que ponemos, hay cierto grado de reversibilidad en esto que hasta hace muy poquito tiempo no teníamos ventanas terapéuticas que nos podrían ayudar, la estamos viendo. Estamos viendo ventanas terapéuticas que nos pueden ayudar a tratar la encefalopatía diabética y la afectación cerebral en la diabetes y otras patologías. Una de las drogas que nos está permitiendo es la semaglutida, los GLP-1 que actúan sobre el receptor sintéticos, la actividad física, la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva y la actividad física fundamentalmente libera BDNF, factor neurotrófico cerebral, que actuarían con esto. Nosotros, muchos pacientes, estamos viendo cierto grado de reversibilidad. Gente que se perdía, ahora no se pierde tanto. Y que pueden seguir estando en sus casas y no tener que internarse en un geriátrico. Esto es muy importante porque esto nos habla de que hay un problema, cuál es el problema, cuáles son las células que se afectan, qué estructuras subcelulares se afectan. Sabemos no solamente que es los oligodendrocitos, sino el sistema de endomembranas, la organela. Estamos llegando más lento, más profundo. Y hay a nivel molecular también moléculas que ahora, por razones de tiempo, no les voy a mencionar. Pero estamos avanzando. Y lo más importante es que estamos logrando tener recursos terapéuticos que todavía nos van a costar que lleguen a la práctica, pero que están llegando. Acá le presento nuestro modelo de High-Fat Diet, que la doctora Graciela Fuente ha participado con nosotros, y podemos ver cómo hay fenómenos de deslaminación. Ustedes ven cómo en una acción se afina, otra parte está más gruesa, cómo hay bleps, cómo el astrocito tiene huequitos, que son estas vacuolas que se producen en este daño que va siendo progresivo del sistema de endomembranas, los cuerpos laminares que son depósitos de mielina, arriba una control que vemos una de ellas que está totalmente sana, que no tiene ningún bleb, nada, y los cambios en las mitocondrias que también se van siendo progresivos. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos nosotros frente a este problema? La estimulación cognitiva. Algo muy barato, muy simple, y que la gente se entrene, donde nosotros tenemos un grupo de psicólogas, está la doctora Wilson, la doctora Campanella, la doctora María Belén Ávila, que también nos colabora con nosotros, y este grupo de personas nos han enseñado a cómo llegar y estimular, y esto tiene efecto.
esto tiene realmente una ayuda. La nutrición, los omega 3, hemos visto cómo mejoran las membranas, y tratar lo de siempre, glicolipotoxicidad. ¿Cómo podemos saber que esto puede ser mejorado? Bueno, todos hemos visto pacientes con hemoglobinas glicosiladas de 14, 11, que pueden ser normalizadas llevándolas primero a 9, a 10, 7, y esto también se puede mejorar estos valores. Los triglicéridos, que nuestros animales tienen de 900, hemoglobinas de 13, esto también se puede ir haciendo. La actividad física. Nosotros tenemos un programa junto con la Universidad Nacional de Córdoba, los comités de gerontología y de neuropatía, que se llama Aprendiendo a Vivir, donde hacemos actividad física presencial 2 veces por semana, y por internet, acá tenemos y les pedimos por favor que deriven a sus pacientes para que estén en la actividad virtual es gratuita, y es un lugar donde podemos encontrarnos. Se hace los miércoles a las 7 de la tarde por mí. Está la propaganda ahí y está también en la página. El trabajo social, la actividad de estimulación. ¿Cómo aprender a comer? Comiendo. Nosotros hacemos comida donde hacemos sopa de zapallo, de tomate, de acelga, comemos lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, y sociabilizando. Es el mejor estímulo para el cerebro. La alegría, el compartir el canto, la música, la pertenencia y el espíritu global. Un santo triste es un triste santo. La actividad física, nosotros les damos taekwondo adaptado. ¿Para qué sirve eso? Para la orientación en el espacio, la orientación de la memoria visoespacial, la coordinación, la prevención de las caídas. Y trasladamos lo que vemos con nuestras ratitas, y esto se ha comprobado que libera el BDNF. Medicamentos. El viejo me mantiene para trabajar sobre la hipotoxicidad, porque la muerte neuronal es asimétrica. Mueren más las neuronas estimulantes que las inhibitorias. Entonces debemos inhibir la inhibición. La pioglitazona, que tiene unos efectos complejos, pero que tiene que ver con la formación de las membranas, estimulación de neurotransmisores, porque actúa sobre los PIPAR, como el omega 3, que es el estimulante natural, los inhibidores reversibles de acetilcolinesterasa, y hoy por hoy lo que más nos está ayudando son los GLP-1 sintéticos. Acá tengo una película para mostrar qué es la actividad física. Hacer Sahumaki. Sahumaki, salimos con el pie derecho. Sahumaki, silla. Bien. Ustedes ven que esto es lo que hacemos para ver lo que es la coordinación, el equilibrio, la orientación. El señor que está al lado mío es un paciente diabético, 72 años, hipertenso, que tuvo una ACV, y cómo estos recursos que son de bajo costo, accesibles, nos ayudan. Hoy tenemos recursos tanto de medicamentos como también de actividades no medicamentosas que nos ayudan. Acá le queremos mostrar algunas fotos de nuestro grupo. Cumplimos los 29 años con la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos. Estamos dentro de la Federación Argentina de Diabetes. Estamos también en la SAD a través de los comités. Y tenemos un grupo que estamos haciendo ahí una venta de comida para generar algún recurso. En los almuerzos que hacemos de encuentro, de socialización, y también las actividades de actividad física y encuentros. Les agradezco la posibilidad de transmitir estas actividades a ustedes, y para nosotros ha sido un gran gusto, y tienen a su disposición el libro sobre encefalopatía diabética,
para bajarlo a través de la SAP de forma gratuita y cuenta con el libro de la edición de la Universidad Nacional de Córdoba y fue editado como ebook. Muchas gracias. Un gran saludo y agradecemos desde el Comité de Gerontología y de Neuropatía esta posibilidad. Bueno, excelente las charlas que escuchamos. Y bueno, tenemos algunas preguntitas por acá para ir haciendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pueden hacer alguna pregunta que quieran en el chat. Primero, una pregunta para el día a día práctica es, ¿qué test cognitivos podemos usar en el consultorio con los pacientes? No sé si Karina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos poco tiempo en el consultorio, no creo que todos hagamos los test, pues son varios. Tenemos el test cognitivo, podemos hacer el mini mental test o el mini co, ese es como es el más rápido, que son 3 pasos, decirle al paciente que recuerde 3 palabras, que nos dibuje un reloj, que recuerde las palabras que le dijimos, una frase. Pero bueno, el tema es el tiempo en el consultorio y también las de movilidad son muy importantes, que es la caminata, es el equilibrio, sentarse y pararse en la silla. Ahí podemos evaluar al paciente, pero la verdad que al tener tan poco tiempo en el consultorio, por eso si tenemos un grupo multidisciplinario con un neurólogo que nos ayude, estaría buenísimo, como dije en la charla, que una vez por año o cada 6 meses, según el paciente, lo enviemos para ver cómo está su parte cognitiva y de movilidad. Buenísimo. Después acá la doctora Carla quería hacer una pregunta. Sí, si hay alguna imagen que nos puede orientar a pensar que el paciente tiene la enfermedad a nivel cerebral, provocada por la diabetes, ¿no? Comparándolo con otros no sin diabetes. ¿Se escuchó bien? Parece que Gustavo no está conectado. Gustavo, ¿se le cortó? A ver. A ver si... Muy bien. Bueno, a ver, ahora se ve que a Gustavo se le ha cortado. Bueno, un comentario mientras que esperamos que a ver si se conecte. Qué interesante lo que decías, Karina, de el uso del monitoreo continuo en pacientes adultos mayores y sus cuidadores, ¿no? Que uno pensaría que no, pero bueno, no sé si algún comentario querés hacer. Mira, sí, yo hace 2 semanas hice una rotación en el Hospital Hebrón, ahí en Barcelona, y empezaron este año a colocarle el sensor continuo de glucosa a todos los diabéticos tipo 2 con insulina, insulinizados, y bueno, estaban esperando obviamente a fin de año ver los resultados, pero todo paciente, diabéticos tipo 2, adultos mayores también, ya empezaron a colocar. Los que dicen los médicos, los endocrinólogos, hay que ellos con los últimos trabajos de Dexcom y de Freestyle Libre no vieron una disminución en su hemoglobina glicosilada en adultos mayores, pero sí vieron mejoría en la labilidad glucémica y menos cantidad de hipoglucemia. Por eso estaban como a favor de utilizarlos en el adulto mayor. Yo le pregunté porque, bueno, como yo trabajo con mi mayor porcentaje en adultos mayores, le pregunté y me dijeron que ellos como que estaban a favor de la utilización. Bien. Y incluso con la posibilidad de que el cuidador tenga una aplicación o el Claro. familiar tenga la aplicación para saber qué valor está teniendo A la persona. distancia ven, claro, ya ven su monitoreo a distancia.
A mí me han consultado los hijos de adultos mayores que teniendo la aplicación ven cómo está la madre y su valor gracias a las aplicaciones que permiten ver a distancia los valores del que está usando el sensor. Claro. Como en pediatría, serían al revés, de niños a adultos mayores. Claro. E incluso hay casos donde el hecho de no tener que estar manipulando o por ahí hacer solo el escaneo que sea más fácil que la Claro, escritura, que el movimiento fino. tal cual. Gabriela, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, lo que pasa es que estamos tratando de que se reconecte Gustavo, que se ve que se le cortó. A Karina. Sí, Todos a mí. te escuchamos, Martín. Sí, No, una Martín. pregunta de lo cotidiano. La memantina, que es de uso tan difundido, ¿cuál es la evidencia y si en diabetes hay algún estudio de memantina y en qué grado de trastorno cognitivo puede servir y cómo es posible que lo podamos valorar? Tal vez los test simples que vos dijiste pueden servir para ver la evolución del beneficio o no de la memantina. ¿Y cuál es la dosis? 10, 20, ¿con cuánto empezamos? Ahora le preguntamos mejor a Gustavo, yo te cuento lo que veo en mi experiencia en PAMI, que es donde más trabajo con adultos mayores. No veo tantos pacientes con ese medicamento, la verdad que cuando vemos la lista, la polifarmacia, no lo veo muy común, eh, pero bueno, capaz que Gustavo tiene más experiencia porque él hace más básico y sabe más eso, pero yo la verdad que no lo uso mucho, yo no lo indico y no lo veo mucho en el adulto mayor, lo veo en pocos pacientes. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, escucho bien. Ah, Bien, con respecto a la evaluación en los 15 minutos que muchas veces tenemos para los pacientes, es muy importante dos cosas fundamentales de la vieja semiología. Ver cómo entra el paciente, la marcha. La marcha nos da idea de la parte cognitiva del paciente, ya que nuestros movimientos están bajo control de nuestra corteza. Y a su vez el equilibrio también, la coordinación de los pasos y la pertinencia de las respuestas es fundamental. Estos procesos cognitivos son procesos de evolución muy larga y durante mucho tiempo pasan totalmente desapercibidos. Les cuento una anécdota muy simple. Yo comencé con esto cuando la secretaria de nuestro grupo, una mujer de nuestra fundación, una mujer ya jubilada, a la cual yo veía desde hace casi 20 años por su diabetes, muy pulcra en todos sus controles, empezó a dejar de hacerlos. Le costó aprender el cambio de la jeringa y la aguja a la pen y nunca se había internado y se internó por una hipoglucemia severa. ¿Qué había pasado? Se había olvidado que se había colocado la insulina y se la colocó 2 veces. Entonces, es algo que nos es muy útil para nosotros, que va como parte del proceso que tenemos nosotros para evaluar cómo está el control de la glucemia, de la alimentación, detectar cuando hay cambios que esa persona deja de hacer, cuando empieza a controlarse mal, cuando empieza a llevar mal los registros, esos cambios, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar fundamentalmente? La independencia funcional. ¿Cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo senil benigno, el deterioro cognitivo leve o ya los cuadros severos? Lo que diferencia es la pérdida de la capacidad funcional. Cuando esa persona iba a cobrar la jubilación y lo podía hacer, está bien. Cuando esa persona va delegando sus funciones en los hijos, en otras personas, algo está pasando. Y ahí tendremos que empezar a profundizar. Cuando esa persona tiene caídas, las caídas en general no son accidentes, son consecuencias, y tratar de adelantarnos
a través de que esa persona se mantenga estimulada con actividad física, interacción social, pero es muy importante estar atentos al relato del paciente, de los familiares, de lo que está pasando. Y después, para un sentido de evaluación, podremos hacer cosas más profundas. Ningún medicamento frena la evolución, lamentablemente. Ni la asociación de memantina con inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezil o algún otro similar, han modificado totalmente. En general, la sociedad inglesa no los recomienda. Los seguimos utilizando muchas veces porque tenemos que dar algo. Y una cosa interesante que no terminamos de entender es uno de los mecanismos por los cuales se destruyen las neuronas, que es la excitotoxicidad, que es común a gran parte de estos cuadros, y que en eso el memantina nos podría ayudar, pero sinceramente no es una droga tan, diríamos, curadora. Lamentablemente en muchas cosas, a pesar de lo que yo digo, que hay ciertos cambios que podemos hacer, todavía es compleja. Sí, la intervención cognitiva, el apoyo social, el apoyo familiar, la estimulación física, eso ayuda mucho. Y estamos viendo que pacientes que van teniendo una evolución más larga, que algunos cambios que han tenido han retrocedido. Eso son cosas muy interesantes. Y la actividad física es una de las pocas cosas que se ha visto que modifica la evolución al estimular la producción de BDNF. ¿Qué actividad física? Cualquiera, la que el paciente pueda realizar. Y siempre que sea adaptada. Acá hay otra pregunta. Muchas gracias, Gustavo. El doctor Guillermo de Eusede pregunta: ¿el mayor transporte de glucosa a nivel cerebral ocurre independientemente de la insulina? Ahora bien, ¿cuál es el rol específico de la insulinoresistencia en el cerebro, especialmente en el área hipotalámica? Bien, la insulina tiene un rol fundamental en el desarrollo de la cognición, de la memoria. Eso se ha visto mucho con el uso de la insulina intranasal, que es un fármaco interesante que se absorbe a nivel de la vía de la fosa nasal. Ahí terminan directamente los terminales nerviosos y pasa directamente al cerebro. Eso nos ha servido para entender que no puede modificar la glucemia. En un momento se intentó como eso, pero sí modificar ciertos parámetros y mejorar la cognición. La insulina tiene esta función, y que cuando eso comienza a fallar, empiezan a fallar una serie de procesos. El cerebro sería uno de los principales órganos que presentan resistencia a la insulina. Por eso también a veces a las demencias tipo Alzheimer se le han llamado diabetes tipo 3. Y es un proceso complejo porque las alteraciones del postreceptor se van a presentar, y la enzima que degrada a la insulina es la misma que participa en las afectaciones y en la formación de los ovillos neurofibrilares del Alzheimer. Estos procesos complejos se asocian con algo que vemos cada vez más, que es la obesidad. La obesidad, de las causas que nosotros vemos, que genera también insulinoresistencia periférica, pero también central, es algo que de a poquito vamos viendo por la gran cantidad de sustancias que se producen. La inflamación crónica, la inflamación sistémica de bajo grado, va afectando todo el cuerpo, inclusive la barrera hematoencefálica, inclusive el cerebro. Estas sustancias llegan al cerebro, y la microglia, que es otra de las células que yo no pude hablar porque no hemos tenido tiempo, participa
Y hay fundamentalmente dos tipos de microglia. La microglia que viene del epitelio celómico, que es la nativa, y la microglia que luego va a colonizar el cerebro, que viene de la médula ósea, y que estas células tienen funciones ya más patológicas, serían las funciones ya más relacionadas con daño y con la inflamación crónica. A su vez, la glicolipotoxicidad, que genera estrés del retículo endoplásmico, como hemos visto, el estrés oxidativo, todos estos mecanismos van a llevar a la resistencia a la insulina, y estos mecanismos también van afectando la función del sistema nervioso central. Interesante. Hay otra pregunta de Graciela. Dice, si hay experiencia clínica con ácido teóctico a nivel de sistema nervioso central en personas mayores. No les sabría decir. Es un gran antioxidante con mucho uso en el sistema nervioso periférico. Lo que sí les puedo decir es que la afectación del sistema nervioso, del sistema de nervios, es tanto central como periférico. El concepto de que la diabetes es una neuropatía periférica es cierto, pero también es una neuropatía central. Se afecta el conectoma, como habíamos dicho, así que probablemente sería una opción interesante para desarrollar. Lo que sí que lamentablemente los trabajos en adultos mayores están rezagados porque las prioridades sociales son otras. Bien, y otra pregunta de Guillermo de Ucede, si la hipoglucemia reiterada y el alto grado de variabilidad glucémica tiene influencia en el desarrollo de encefalopatía. Sí, la variabilidad sí, y las hipoglucemias, por supuesto, tienen, el cerebro es terrible, las hipoglucemias, terrible. Y lo interesante que hace un tiempo veíamos, en Science publicó una foto interesantísima, ya era hace casi 10 años, que decía, ¿dónde hay receptores para insulina en el cerebro? Todos lados, está lleno de receptores. Lo que sí que tenemos que pensar que no todas las células tienen receptores y utilizan la glucosa a través de la vía, sino que fundamentalmente se alimentan a través de los astrocitos. Hay algunas células que tienen GLUT4, GLUT8, sobre todo en hipocampo, que es el lugar básico de la formación de la memoria y del aprendizaje. Pero por eso también, algo referido a la pregunta de insulinoresistencia, estos receptores se dañan y estos mecanismos de hipoglucemia van dañando, y por eso vemos que el proceso de diabetes con el tiempo va dañando y vamos viendo estos procesos que se van haciendo crónicos y que lamentablemente terminan con la independencia del paciente. Y la hiperglucemia de las hemoglobinas glicosiladas altas con el tiempo van llevando a estos daños crónicos. Bueno, vos ya algo mencionaste en la charla. Hay otra pregunta en relación a la evidencia publicada en pacientes con Parkinson con lixisenatide, si se podría extrapolar a otras patologías del sistema nervioso central como la demencia, como ser demencia. Sí, hay una asociación entre Parkinson y diabetes. Hay una asociación. Todas las enfermedades neurodegenerativas tienen componentes similares, inclusive los GLP-1 sintéticos parece que tienen algún tipo de acción. En fin, es un camino que todavía debemos seguir y que falta mucho para entenderlo, pero que hay asociación, la hay, y que la respuesta es que hay. Y también, por ejemplo, es muy interesante el efecto que tienen los GLP-1 a nivel del sistema límbico y a nivel del hipocampo, porque hay receptores a GLP-1 en hipocampo. Uno pensaría que termina todo en
hipotálamo, donde están los centros que regulan el apetito, los valores de glucemia, la masa corporal. Parece ser que, y se está viendo que estas drogas modifican la elección de los alimentos. Hay un sistema muy complejo en el hipocampo, que es la zona que más se afecta en diabetes y en Alzheimer y en las enfermedades demenciales, es que forma parte del sistema límbico, donde la amígdala es la que le da un tono al aprendizaje, que lo favorece o no. Yo como algo que me es bueno, entonces la amígdala me da una sensación de placer y refuerza el aprendizaje, o lo contrario. Es un mecanismo muy viejo evolutivamente. Esos mecanismos parece ser que se modifican también con estas nuevas drogas. El problema es que muchas veces están cercanos a la depresión y a otros procesos. Algunos cuadros de depresión y GLP-1 se están viendo. Pero bueno, es parte de este proceso que está también tiene que interrelacionado con los ganglios basales, donde la dopamina refuerza estos procesos de aprendizaje, y vemos que estas acciones son bastante generalizadas y que se van sumando otras alteraciones, diríamos, neurodegenerativas. Y todas tienen en común la inflamación sistémica de bajo grado y el estrés oxidativo. Estos mecanismos, tarde o temprano, van a llevar a la destrucción de poblaciones neuronales y tendremos algunos de estos componentes que a veces se asocian. Por ejemplo, en los cuadros tipos de Alzheimer tenemos también parkinsonismo, tenemos también rigidez, temblor. Es muy difícil en un paciente que va evolucionando con muchos años y con mucho deterioro separar todo completamente. Acá Graciela Ruiz pone un comentario que dice que en el campo se activan células dopaminérgicas relacionadas directamente con la recompensa. Era de esperar que los agonistas de GLP-1 actúen allí. Te agradece por todos los comentarios y todo lo que nos has mostrado en esta charla de hoy. Respecto a los agonistas de GLP-1, hay estudios en curso que vieron una disminución de la progresión de la demencia entre los pacientes tratados con agonistas de GLP-1 versus los que no, o sea que también ya vemos en demencia avances con esos tratamientos. Que bueno, no sé si alguna pregunta. Hay una pregunta más acá, muy interactivo estuvo esta reunión. Sí, genial. Ahí preguntan por el libro nuestro. Ah, sí, ahí lo dice. En general, nuestros pacientes más añosos están por inventados. Yo a veces me pregunto si tenemos que ser tan estrictos, no en los objetivos glucémicos, que eso nos queda muy claro, pero en una de esas, en todo lo que tiene que ver con los objetivos de colesterol, etcétera. ¿Hay alguna diferencia en estos pacientes en cuanto a objetivo de colesterol? No me escuché bien. ¿Me escuchan ahora? Creo que habla del... Mucho no escuché la pregunta, pero... A ver. En realidad, las últimas guías de cardiologías, las guías de cardiología hablan de los mismos valores que se usan para el adulto. O sea, lo que ellos hacen hincapié es de no retirar las estatinas por riesgo a eventos adversos. Eso es lo que hace hincapié. Bien, pero los valores son los mismos. Pero queda en cada profesional, usar o no, en mayores de 75 años, el uso de estatina. Ellos lo recomiendan, lo siguen recomendando, pero después va en cada profesional con cada tipo de paciente que tengamos enfrente. Bien. Gustavo, Una pregunta que yo les había hecho ahí
como docente, disculpen, se nos cambia un poco la mente y quería darle hasta cuánto bajar el LDL. ¿Será bueno lo más bajo posible? Hola, ¿se escucha? No sé. Sí, Él pregunta, si la BDNF liberada en el ejercicio aumenta el número de sinapsis y podría aumentar número de neuronas. ¿Esa es tu pregunta, Martín? Sí, el ejercicio desde el músculo libera BDNF, o sea, factor neurotrófico derivado del cerebro, pero el ejercicio mismo, el músculo libera eso. Ahora ese BDNF del músculo no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero es cierto que en el mismo cerebro el ejercicio aumenta BDNF. Yo quería preguntar si hay alguna evidencia de que haya aumento del número de neuronas o de la plasticidad del número de sinapsis a nivel del hipocampo derivado del ejercicio. Y si el BDNF sería una verdadera exerquina liberada por el propio cerebro. las neurotrofinas que descubrió el Rita Levi, por la cual le dieron el premio Nobel, como el BDNF, producen cambios en la neuroplasticidad. Es lo único que se ha visto que puede mejorar la evolución del Alzheimer, que es la enfermedad prototípica de estos cuadros demenciales. Inclusive se considera que algunas escuelas consideran que el Alzheimer no es una enfermedad, sino como la diabetes, un síndrome que puede ser ocasionado por distintos procesos patológicos. Está el cuadro que describió Alois Alzheimer en una mujer de 50 años, que es la forma genética, y la forma adquirida, la forma epidémica, que viene después de los 70, 75 años. Paradójicamente, después de los 90 años, 85 años, lo que se ve es esclerosis del hipocampo, no Alzheimer. Y hay factores que tienen que ver con esto. El BDNF actúa sobre la plasticidad. El tema de neurogénesis, que la neurogénesis estaría durante toda la vida, mucho menor en el adulto mayor, es un tema controvertido, hay gente a favor, hay gente en contra, está disminuida, pero hay nichos neurogénicos en el ventrículo lateral próximo al hipocampo, porque se necesitan nuevas neuronas para formar nuevos circuitos que se forman en el hipocampo con el proceso del aprendizaje. Falta mucho por terminar de entender, pero lo que yo les puedo decir groseramente, es que uno ve que los adultos mayores aprenden formas de taekwondo, aprenden a manejar el celular, aprenden a usar las pen, aprenden a tomar medicamentos, hay procesos de aprendizaje. Hay unos trabajos clásicos que se hicieron en Suiza sobre neurogénesis en adultos, donde se vio el aumento de sustancias radioactivas aparecer en neuronas que tuvieron que ver con los cambios a nivel ambiental de radioactividad. Hay trabajos que sí, hay otros que dudan. Está como que hay una biblioteca a favor y una biblioteca en contra. Pero es probable porque en los procesos de aprendizaje persisten. Lo que pasa es que es muy difícil detectar la neurogénesis. No tenemos tan buenos marcadores. Esto que se hizo con la radioactividad fue una de las cosas mejores. Y lo otro, pero es algo, Martín, yo creo que es algo muy importante y yo creo que es algo en lo cual debemos trabajar y seguir haciendo porque uno ve que la gente adulta mayor, nosotros tenemos alumnos de 92 años, 93 años haciendo taekwondo y trabajando en el taller de estimulación cognitiva y no es nuestro, no somos los únicos ahí. Por favor, somos
somos gente muy humilde, Carlos Paz, no, no. Este es un proceso que está teniendo y que está viendo. Todavía nos falta información más contundente, pero hay mucha que diría que sí, que vamos por ese camino. Bueno, la última pregunta de Adriana Bustingorri pregunta si los complejos B1, B6, B12 complementarían el tratamiento neurodegenerativo. Solo cuando hay déficit. Los damos, pero solo cuando es como la polineuritis periférica, lo damos cuando, pero solo si hay déficit, si no, no. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Karina, Parisi y Gustavo Díaz. Excelente la reunión. Avisos parroquiales, el libro va a quedar en la página web de la SAD, gracias a la generosidad de Gustavo. Después, en junio va a arrancar el curso de manejo del adulto mayor para todos los que estén interesados en este tema. Pueden ya empezar a inscribirse. Y después, Gustavo, dejanos lo de los miércoles a las 19 por Meet, las clases esas de taekwondo, que está bárbaro para difundir. Y ese día no solamente es la gimnasia, la idea es que sea un lugar de encuentro donde puedan hacer preguntas, intercambiar, contar historias. Una de nuestras alumnas tiene 70 y pico de años y tiene más de 50 años de diabetes tipo 1 y usa bomba. Y tuvo muchos problemas y sigue adelante. Es muy bueno compartir experiencias que motiven a todos. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar. Bueno, los que estamos acá presencial vamos a un cóctel y el resto nos vemos la próxima reunión que va a ser el 3 de junio, así que ya estaremos sacando la difusión más cercana a la fecha. Así que bueno, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Karina. Muchas gracias a ustedes. Gracias.